Nombraste hace un rato la cruz, sin irnos demasiado de tema, pero digo, ¿qué concepto tenés vos de Dios? Bueno, Si se tiene realmente, si realmente se puede tener un concepto de Dios. Sí, no hace mucho, 2, 3 semanas o algo así, saqué un artículo en página 12 que se llama Pasiones. Donde comento la pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach en particular, y de ahí me meto un poco más en la redacción de los evangelios y la creación del cristianismo, ¿no? Digamos, no respondo así de entrada a tu pregunta, sino hago un desvío, ¿no? Sí, sí. Y la hipótesis que yo señalo ahí, que creo en ella desde hace mucho tiempo, es que la mayor, probablemente la creación más importante de la civilización humana, que es la Iglesia Católica, surge de un hecho poético. No de un hecho real, sino de un hecho poético. El hecho poético es la versión que dan los evangelios de un episodio ocurrido 100, 150, 200 años y que habrían recogido, sí, oralmente por tradiciones orales, y que correspondía a un pequeño lugar de un inmenso planeta que era el universo judío, ¿no? En el cual un sujeto, como había habido tantos, ¿no?, se arrogó nada menos que la paternidad o la filiación de Dios Padre, que era el objeto de culto de ese lugar tan pequeño y que se distinguía de todo lo que lo rodeaba, que no tenían esa creencia. Eran más bien politeístas, y ellos en cambio sostenían una especie de monoteísmo muy extremo y riguroso. En ese universo del monoteísmo surgieron muchísimos tipos, algunos probablemente esquizofrénicos, otros iluminados, lo que sea, profetas de todo tipo. Uno de ellos puede haber sido el que después fue conocido como Cristo, o sea, Jesús. Y esos actos que habrán tenido lugar en ese momento fueron recogidos por poetas, escritores, que le dieron una estructura, una organización, y que eso dio lugar a la creación, yo diría, más poderosa de la civilización humana, que es la Iglesia Católica, ¿no? Bien, el fundamento de eso es una creencia previa, que es la creencia en la existencia de Dios, y que es una creencia que recorre también toda la genética humana desde tiempos remotísimos, y que surge como una necesidad primaria de una explicación. Una explicación que se va concretando en mitos, en leyendas, y que poco a poco empieza a tener o a ordenar la vida de la gente, y empieza a tener cabida en el orden de la escritura que la recoge, ¿no? Entonces, Dios, la palabra Dios en realidad es una explicación. Es una explicación de causas, de un conjunto de causas que no solo son inexplicables o inaburlables, sino que generan angustia. Es decir, esa explicación calma la angustia, sobre todo si se ordena en forma de un rito específico, que es el que establece una conexión con uno mismo, y que, digamos, sofoca la angustia del tiempo, la angustia de la muerte, la angustia de la existencia, de la vida, del otro, de lo desconocido, de la noche, de todo eso, ¿no?
Eso va generando esa figura. Ahora, creo que eso pone las cosas en un terreno. Y deja de lado quizás esto que estoy diciendo, el otro aspecto de la cuestión, que es la natural tendencia que tenemos todos a tratar de justamente de sofocar esa angustia vital, ¿no? Y eso nos hace pensar que hay enigmas, que hay cosas que no se explican, ¿no? Pero que no son de carácter necesariamente místico, ¿no? Ni que tengan que ver con el más allá, sino que son enigmas en relación con la existencia misma. Y esos enigmas generan una actitud que podríamos llamar religiosa, de religiosidad. La voluntad, la conexión con esos enigmas y la voluntad de entregarse a ellos, ¿no? Aceptándolos, considerando que existen y que son inabordables y que, bueno, y que eso determina una cierta actitud de unción, de respeto frente a lo desconocido, etc., ¿no? En un viaje que hice al Uruguay, encontré una muchacha que me senté a su lado, empezamos a conversar y ella me reveló que era monja, lo cual me parecía bastante extraordinario para mi capacidad de aventura, ¿no? En el sentido de que, bueno, probablemente habría allí una limitación de base, ¿no? Pero fue muy interesante la conversación, la interrogué un poco sobre su historia, por qué, etcétera, etcétera, muy simpática, muy agradable, y ella se había hecho monja por un encadenamiento de circunstancias exteriores, que residían todas en estos dos conceptos de angustia y explicación. Algo le había pasado, que le había generado angustia, y buscaba una explicación, la encontró en la religión, porque no había tenido una formación religiosa. Bueno, pero en el curso de la conversación me preguntó a mí si creía en Dios. Yo le dije que en ese momento, digamos, por respeto, por no entrar a hacer chistes ni sarcasmo sobre el asunto, por respeto me puse a pensar un poco y le dije, mira, no sé si Dios implica la idea de una creación absoluta. Sí creo en Dios en el sentido, por ejemplo, de, bueno, y lo canalizo, lo corporizo en alguna gente, en algunos creadores. Por ejemplo, Juan Sebastián Bach es Dios, Mozart es Dios, y así sigue. Eso es Dios. Esa capacidad de creación que podemos calificar como divina está en la capacidad de creación de determinados sujetos que iluminaron la existencia de la raza humana tan desdichada sobre un planeta tan difícil en que tuvieron que construir enorme cantidad de cosas, y que lo hicieron, iluminados justamente por esa divinidad que reside en algunos que supieron darle forma a toda esa tentativa de sobrevivencia, de darle un sentido a la presencia del ser humano en el mundo, ¿no? Un sentido al mundo, es verdad, hermosa explicación. Ahora, a mí me gustaría, ya pasando a otro tema, los 12, he leído que se ha publicado, si no me equivoco, por Editorial Sudamericana, 12 tomos de la historia, de la crítica... No es sudamericana, no es MC. MC, perdón, sí. Está como sudamericana. Sí. Bueno, el tema es, se ha publicado. ¿Cómo nació esa empresa? No, MC no me interesa, sino su... Sí, no, esa empresa, claro, sí. de hacer la historia. Exacto. Bueno, tiene, digamos... El proceso viene de larga data, es decir, yo he sido profesor universitario, ¿no? Sí. De literatura argentina. Entonces, al principio yo lo que podía poner en práctica en las clases era
una especie de relato histórico de la literatura argentina, es decir, primero tal cosa, después tal otra, tal otra, tal otra, tal otra. Eso era historia de la literatura en las clases, ¿no? Y al cabo de 2 o 3 años de práctica, de mi aparición, mi estreno como profesor, ¿no? Me di cuenta de que eso era inagotable, inabordable y que era casi un imposible, ¿no? Que hacer una historia de la literatura en las clases era una utopía, no se podía. Entonces cambié de método y hice las cosas con una especie de estructura irradiante, es decir, tomar un texto y generar la posibilidad de apelar a otros textos para ir completando una información y una formación al mismo tiempo, ¿no? Bueno, y así lo hice después durante mucho tiempo en distintos lugares del mundo. Lo hice en Francia, lo hice en México, lo hice en Argentina. Sí. Entonces yo no creía demasiado ya en las historias de la literatura, y las historias existentes me parecían muy pobres y todas iguales, unas copiando a las otras, y con un relato puramente causalista. Después de tal cosa viene tal otra, y después viene tal otra y tal otra. Después del clasicismo viene el romanticismo, después del romanticismo viene una cosa que no da. Claro. Pues siempre pensé que el acercamiento a textos y también el relato histórico de los textos debería ser más atractivo como lectura, debería suscitar una lectura con el mismo interés que la que suscitan las novelas o la poesía o lo que sea. Sí. Darle otro giro al asunto, pero no el de historia de la literatura canónica tal como. Bueno, yo vivía en esa idea y la practicaba, digamos, ese rechazo a la historia de la literatura, cuando un día me invitaron en México, desde México, a hacer un seminario sobre historia de la literatura. Entonces sí, ese sentimiento que yo tenía lo tuve que organizar para explicarlo. Y empecé a hice unas clases y demás, y bueno, y expliqué, en realidad expuse lo que me parecía a mí las imposibilidades de una historia de la literatura. Y bueno, y seguí adelante con esa idea, después de haber hecho incluso ese seminario. Y un día, en el año, que eso fue en el 99, 98, 99, yo estaba en una librería y ahí me encontré con un editor que yo conocía, sí, amigo, y que estaba con otra persona. Bueno, este editor amigo, la otra persona era el gerente, el dueño, el director de MC. Y este amigo editor trabajaba por MC y le aportaba ideas a MC. Y entonces ahí en ese momento me dicen, me dicen, hace mucho que no sale ninguna historia de la literatura argentina, ¿te gustaría hacer una? No fue en ese momento, fue al día siguiente que me llamaron y me dijeron que habían pensado que yo podría encarar un proyecto así. Entonces dije, bueno, pero si yo no creo en eso, ¿cómo hago? ¿No? ¿Qué hago? Y bueno, y después lo pensé un poco y dije, bueno, puedo hacer una combinación. Es decir, puedo llamar historia a un tipo de relato que implique esa idea de núcleos irradiantes, que tome fenómenos literarios, que relate fenómenos literarios y que sirvan para comprender o abarcar muchas otras cosas correlativas, de manera que el que pueda llegar a leer eso tenga, al mismo tiempo que tenga información, tenga también formación del lector y una apreciación de la literatura argentina que no venga por una cuestión causalista, heredera del positivismo y que es como muy canónica y muy impositiva, casi
dictatorial, ¿no? Sí, Es esto lo que es la literatura argentina. Claro. Entonces, con ese criterio organicé un plan para hacer esta serie y ahí empezamos. Empezamos y ya estamos en la calle con 10 volúmenes sobre 12 que están planeados, ¿no? Faltan 2 para publicar. Para terminar. Serie, sí, para terminar el proyecto. Para terminar. Ahí se ven Ajá. los 10 volúmenes. Maravilloso. Sí. Bueno. Y ha sido una tarea enorme Sí. que hasta ahora ha convocado a cerca de 300 colaboraciones. 300, Mirá vos. no son 300 Sí. autores, pero son fácilmente 250 autores. Ajá. Y argentinos, no argentinos, de Buenos Aires, del interior. Claro. Un poco